Hoy vamos a trabajar algo que me parece de mucho interés por argentinos, que es nuestro pasado propio colonial. Colonial porque evidentemente éramos colonia, estábamos sometidos a un régimen independiente de nuestra voluntad, que era España. Pero vamos a ir para atrás para poder entender este proceso y poder disfrutarlo, porque es nuestro patrimonio. Y vamos a entrar a ver estos casos de arquitectura en Córdoba a través de una interpretación nuestra de trabajo, que es la fuerza de la ilusión. Es decir, la fuerza de la ilusión va a ser lo que nos va a ir conduciendo dentro de siempre nuestro proceso de pensar, relacionar e informarnos. Y acá tenemos justamente una lámina que preparé para marcar lo que es la fuerza de la ilusión, porque esto es como una especie de espiral que se prepara en forma gráfica. Y bueno, y ahí hay dos textos que dicen, no es que se pierda la magia, lo que pasa es que se descubre el truco. O sea que el truco es algo importante dentro de la ilusión. Trucos adredes o trucos fortuitos, pero el truco existe. Trucar la realidad, ¿para qué? Para transmitir o entender algo diferente a lo que la realidad nos muestra. Y el otro texto que dice es, lo bonito de la ilusión es tener con quien compartirlo. O sea que el truco siempre implica también una idea de grupo, porque yo no voy a hacer truco para mí mismo, sino que la magia, la ilusión, siempre está de alguna manera ligada a un mensaje, a algo que quiero decir, algo que quiero transmitir, con mayor o menor fuerza. ¿Y a dónde lo voy a hacer? Y lo voy a hacer en un escenario, en algún lugar. Por eso la lámina que sigue justamente es la puesta en escena. O sea, la puesta en escena. Puesta en escena. Evidentemente, poner en escena algo es una actitud voluntaria, con la magia, con el truco, en una escena, como la que estamos filmando ahora. Esto es una escena y está de alguna manera la magia de poder transmitir a distancia algo que estamos haciendo hoy, un día de frío de junio, y ustedes lo pueden ver un día de calor en diciembre. O sea que la situación espacial se traslada a través de la cámara, porque estamos en 2018. Pero si nos vamos para atrás, nos vamos hacia otros espacios de escena, tenemos que contar con otros trucos para poder desarrollar la magia. ¿Quién hace la puesta en escena? Y ahí viene un nombre francés. Danilo Mettini sería el metteur en scène. O sea, él es el que pone la escena. Y este espacio que estamos en la biblioteca de la sede Rosario sería la mise en scène, o sea, la puesta en escena. Estamos con un metteur en scène y con una puesta en escena. Pero acá hay un texto dramático, como estamos tratando de exponer ahora. Y este texto dramático tenemos un autor, en este caso vengo a ser yo, una voz narrativa, la mía, les guste o no, personajes, estamos impartiendo un mensaje desde parte docente a un parte alumno, o sea que hay un mensaje y los personajes somos tan válidos. Yo desde acá, mirando al vacío, pensando en que ustedes a lo mejor me están viendo en su casa, y ustedes pensando en que yo me dirigía a ustedes a través de esta magia. Y una estructura, la estructura de todo lo que Danilo tiene acá, con un equipo de dirección, con actores,
y con un público. Entonces, en este caso que nosotros vamos a ir hacia atrás, hacia un tiempo de 300, 400 años para atrás, el autor sería la orden jesuita. ¿Qué es la orden jesuita? Una orden monástica perteneciente a la Iglesia Católica. El Papa Francisco pertenece también a la orden jesuita. La voz narrativa sería en este caso la arquitectura. No sería la voz narrativa del video, sería la voz narrativa de la arquitectura. ¿Quiénes son los personajes? Y ahí empezamos. Los religiosos instruidos que vienen de otra parte del mundo a este sector geográfico de la colonia española a decir algo. ¿A quiénes? Hay que descubrir quiénes son. ¿En qué estructura? En una estructura de estancias de producción que están algunas asentadas en un sitio, otras en otro, alrededor de todo el mundo. Acá se llaman estancias, en otros lugares se llaman de otra manera. ¿Qué hacen los jesuitas en sus estancias? Producen bienes económicos. ¿Qué hacen con los bienes económicos? Los venden al mercado para producir ingresos, para mantener otro tipo de emprendimientos. En este caso, la Universidad de Córdoba. O sea que la Universidad de Córdoba, dedicada a ilustrar a jóvenes habitantes de esa ciudad y provenientes de otros lados, estaban sostenidos por los productos de las estancias que tenían mulas y otros productos que los vendían a las minas de Potosí y de allá arriba del Alto Perú. Vamos a ver quién era el equipo de dirección. El equipo de dirección, los Danilo Mettini, eran un conjunto de frailes que estaban de alguna manera entrenados como Danilo para poder hacer lo que estaba haciendo. No era un improvisado como podría ser yo detrás de la cámara, no. Y en estos casos de los personajes que se juntan con los actores, empieza a aparecer esa comunidad en la cual estaba implantada esta estancia. En el medio de un paisaje absolutamente vacío. Muy pocos aborígenes y una gran cantidad de mano de obra esclava que tenían a disposición para poder ejercitar esa producción. ¿Cómo? Viendo desde el siglo XXI una orden monástica tener esclavos. Bueno, era el uso y costumbre de ese momento. Era otra historia, era otro encuadre, era otro escenario. Y ese público eran justamente esa comunidad a la que se dirigía. Entonces hoy cuando llegamos a Altagracia o cuando visitamos Santa Catalina decimos, pero qué bárbaro, qué escala tan impresionante. Bueno, esta pregunta un investigador realmente de mucho respeto, que es Carlos Peix, en Córdoba, que abogó para que todo esto fuera declarado patrimonio de la universidad, todas estas estancias, buscó la explicación. Los esclavos eran una multitud, 3.000, 4.000 esclavos. Evidentemente era muy superior el número de esclavos al de aborígenes, porque se necesitaba mucha mano de obra para mantener toda esa producción. Pero entonces, en esta situación de poder ya entrar a nuestro escenario, tenemos que el espacio de acción sería toda esta zona que no tiene nada que ver con los límites territoriales actuales, porque era toda España. Entonces, esta zona va lo que ahora es toda la parte de Argentina, parte de Paraguay, Uruguay y parte también de lo que sería el norte de nuestra Mesopotamia. O sea que todo eso era todo un área jesuítica de estas estancias, porque los jesuitas venían desde Lima, desde el Perú, y también tenían ciertas conexiones con las mismas órdenes que estaban en Brasil. Pero eso era otra jurisdicción que es portuguesa. Entonces, vamos al mensaje. Total convicción. Los jesuitas
eran el ejército de Dios y a la única persona que respondían con total obediencia era al Papa. Y tenían también su propia ordenación piramidal, totalmente piramidal, arriba el Papa, pero después había un montón de generales, porque la orden se manejaba como si fuera un ejército, el ejército de Dios, de generales que tenían a su vez otros triángulos que tenían las distintas jurisdicciones en los espacios donde estaban actuando. Y además, una relación muy íntima dentro de la orden, o sea que lo que pasaba acá, en todo este espacio que estamos acá marcando, no era ajeno a lo que de alguna manera ocurría en Europa, a donde estaban también actuando. O sea que había todo como una especie de enlace de una cosa a otra. Voy a usar esta imagen de la melancolía de Durero, trabajada en 1514. Y la melancolía tiene algunos mensajes que es interesante descifrar. Acá arriba, en esta parte, vemos un cuadrado, y ese cuadrado tiene números. Fíjense, 16, 3, 2, 16, 3, 2, 13, 8. Pero si empezamos a sumarlo y a relacionarlos, vamos a tener que hay una constante mágica entre las filas, las columnas y las diagonales principales, y en las 4 submatrices de orden 2 en las que puede dividirse el cuadrado. Es decir, todo un juego numérico, que las dos cifras centrales y la última fila dan 1514, que es el año en que se hace. O sea que acá hay un juego geométrico, un juego matemático que da 1514 para la fecha. Pero además también tenemos otras circunstancias. Tenemos la esfera, tenemos el cubo, nuestro cubo que ya lo habíamos estado mirando en el Escorial, un amanecer, campanas, el tiempo, una escalera, todas situaciones que hacen que esta figura, que es un ángel, se ponga y diga, ¿qué estoy pensando? O sea que en realidad el tema es la melancolía, pero también podría ser la reflexión. Y si vemos en esta otra figura, que es un cuadrado, miren, si ustedes las letras las van combinando, tienen justamente Pater Noster, o sea, el Padre Nuestro, el alfa y el omega, y entonces lo arman como el sembrador, que es Sator, la figura de Sator, el sembrador, y son todos mensajes crípticos que pueden ser descifrados por quien los está interpretando. En la próxima lámina les pongo, para que ustedes lean con cuidado, las relaciones del cuadrado y todas sus proporciones de Platón hacia el siglo XV. Pero acaba de ser un salto porque parece que estuviera hablando de cosas viejas, de cosas que ya pasaron, para nada. Miren, de Quirico, que es prácticamente contemporáneo porque murió en 1988, decía que el 480, o sea, prácticamente estos inicios de lo que estamos tratando hoy, nos ofrece una pintura clara y sólida, donde figuras y cosas aparecen como lavadas, purificadas, resplandecientes de una luz intensa. Fenómeno de belleza metafísica que tiene algo de primavera y otoñal al mismo tiempo. Primavera y otoñal. Acá la imagen que tienen, fíjese la desolación que tienen estas dos figuras que están acá. Estas perspectivas de estos edificios vacíos. Al fondo hay un templete períptero, y la figura humana en realidad dice que es un biombo,
un biombo que nos esconde muchas cosas. Bueno, lo dejo para pensar. Este biombo que oculta tantas cosas, podemos ir a mirar y a informarnos qué pasó en aquel tiempo. Vamos a empezar a sacar velos, a desentrañar estructuras que no vamos a encontrar lo que realmente pasó, sino lo que a lo mejor vos ven a través de su información. Entonces, buscando en el mundo de las ideas, como estamos tratando, descorriendo todas estas cortinas, estos velos que de alguna manera interfieren en nuestro contacto directo, estos somos nosotros, entramos justamente a poder ubicarnos en nuestro gran cuadro de ubicación general, a donde tenemos Durero acá con la melancolía en 1514, o sea que está muchísimo más atrás de lo que vamos a ver ahora, que es Santa Catalina y Altagracia, que estamos en 1700. Pero ¿por qué lo traje a colación? Porque pareciera que antes la gente no pensaba, o pareciera que solamente en el siglo XIX en adelante se ha dado una reflexión sobre todas estas ideas, y como que no había una estrategia de acción detrás de todo esto, y para nada, no solamente la había, sino que con mucha fuerza para poder distinguirla. Vamos a centrarnos justamente en esto. ¿Y por qué en esta lámina uso la idea del plato volador? Pensemos cómo era el espacio de Córdoba en 1700. Si ustedes van ahora a Córdoba en verano o en invierno y salen de la ruta pavimentada y se meten un poquito para el campo, empiezan a escuchar el silencio, empiezan a ver ahí algunas pircas, pircas son divisiones de piedra, empiezan a ver algunos algarrobitos, aromitos, según la época en que van, alguna cabra por ahí dando vuelta, con su ruido especial, balando las cabras, no sé, bueno, pienso que sí. Y el silencio. Y estamos en 2018. En 1700 y tantos no había la ruta asfaltada, no había ningún camino trazado, simplemente había gente intencionada como los jesuitas que tenían un objetivo claro que cumplir, que era tratar de producir algo para sostener la universidad en Córdoba. ¿Cómo llegan a este lugar? Como platos voladores. Llegan con todo un conocimiento, con una estrategia, con una formación que no tiene nada que ver con ese lugar. Ese lugar no los produjo, no los va a nadie a recibir. O sea que es un plato volador que viene y se ubica. Pero se ubica con una fuerza como la de Popeye. O sea, como Popeye con la espinaca. Para ellos la espinaca es la religión, que les posibilita su espiritualidad tan intensa, abandonar los espacios europeos para venir a esto que llaman el Nuevo Mundo, para desarrollar entre los aborígenes y sus manos de obra productivas una gesta. Entrando en el escenario, vamos a tener acá en esta lámina la provincia jesuítica del Paraguay. Esto se llamaba así, la provincia jesuítica del Paraguay. Y justamente esta provincia tenía parte del virreinato del Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, parte todavía de Brasil, que era española con todo el lío de que es donde pasaba la frontera, y Chile. Y la sede de toda esta provincia estaba en Córdoba. O sea, ya empezamos a tener idea que en toda esta enorme provincia había un punto estratégico al cual miraban, que es Córdoba, no Buenos Aires, Córdoba. Córdoba era el centro. En toda esta área, si nosotros ponemos en comparación el área con América
del Sur, vemos la importancia que tiene todo esto dentro de América del Sur como territorio. Porque no se olviden que lo que era la Patagonia era un territorio prácticamente desconocido. Y este era un espacio posible de accionar porque había agua, no había el viento que había en la Patagonia. Los jesuitas habían recorrido todo el territorio y habían seleccionado este escenario para desarrollar su actividad. Informarnos de que está la acción jesuítica del Paraguay, está lo que ha trabajado Page en Altagracia, que es un libro completo, en fin, la idea del patrimonio. O sea que tenemos una idea, que es la idea esta que estamos trabajando de la ficción, de la ilusión, de la magia. Pero bueno, puedo entrar con esta idea, pero voy a empezar a ver si realmente no fue un desvío. ¿A dónde viene? ¿Cómo puedo probarla? ¿Cómo puedo llegar a investigar a partir de este tema? Y acá entro el caso concreto de Altagracia. Miren, esto es Altagracia. Claro, ¿cómo Altagracia? Sí, Altagracia es una ciudad. No, pará. En ese momento era nada más que la estancia. La ciudad vino mucho después, alrededor de la estancia, que fue su espacio fundacional. Pero acá tenemos el esquema de Altagracia, rearmado, porque esto no es ninguna foto, evidentemente en este momento no lo había, y sí una foto del interior de la iglesia. Miren el interior de la iglesia con columnas salomónicas doradas, con un púlpito, con los bancos son posteriores. Pero, por favor, ¿qué hace este plato volador en la Sierra de Córdoba? Y si vamos a la planta, acá vemos que la iglesia, que es esto, no es solamente un galponcito a donde juntarnos para dar misa. Tiene toda una forma combada, curva, que se une con una forma recta. Tiene una cúpula. Hay adelante toda una situación de ingreso y al costado, como en cualquier otro monasterio del 911, la parte de los sacerdotes, mejor dicho, de los frailes, disculpen, con la posibilidad de encontrar un claustro que no está terminado, sino que está interrumpido acá por una pared, por una puerta. Este plato volador, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó acá? Entonces, yo me pongo a pensar, miren esta fachada, una fachada hecha de entrada para que la vea ¿quién? Para que la vean justamente los pocos aborígenes que habría y la gran cantidad de esclavos. Pero estoy queriendo dar un mensaje, o sea que ¿habrá sido únicamente para esos seres que miraban esto como venir a un plato volador? ¿O que el plato volador ya tiene todos los elementos en sí para poder descender a tierra? Entonces, me pongo a mirar y entro al patio. Este es el patio. Para que los frailes bajen de la galería del supuesto claustro, tiene una escalera de doble bajada, o sea, una escalera tipo imperial, que llega acá a un balconcito, baja y baja por el otro lado, y el otro baja y baja del otro lado. Esto acá habla de una sutileza de diseño muy importante. O sea que la gente del plato volador, los que están adentro del plato volador, se trasladan con todo, se trasladan con todos sus modos de vida, que acá se ve reflejado en situaciones como esta. Tenemos otras entradas. Por ejemplo, en todos los monasterios, como acá en el de San Carlos, en San Lorenzo, se lleva un libro de fábrica, un libro a donde se anota todo lo que sucede. Y en esas situaciones nos permiten entrar a la vida de esta gente, qué estaba haciendo. Y la otra cosa es cuando los expulsan, que ya vamos a ver, de todos los reinos católicos a los jesuitas, ellos piensan que van a volver.
Y entonces esconden cosas para tenerlas cuando vuelven. Después de muchos años se descubrió aquellas cosas escondidas. Y las cosas que tienen son de una intimidad pueril. Mechoncitos de cabello de su mamá, miniaturas de santos, libros de vidas de santos, de espiritualidad, otros sigamos el ejemplo de Jesús, urgidos con el Espíritu Santo, toda una vida dentro del plato volador que evidentemente no estaba solamente atendiendo su trabajo, sino también atendiéndose como comunidad. Acá hay una foto de lo que sí ya puede ser mucho más cercano, de lo que era esta instalación antes que venga el desborde urbano que hoy es Altagracia. Y miren cómo el horizonte chato de esta serranía, porque no es ondulado, acá en Altagracia es más tipo llanura, cómo aparece este objeto. No solamente vino alguien que supo diseñar, sino que alguien que supo enseñar a la mano de obra para hacer esto. Volvemos de nuevo a esas cartas anuas, a lo que está escrito, y dice el padre Lozano, acá en esta lámina lo pueden leer con mayor detenimiento: en Altagracia se ha construido una hermosa capilla con bóvedas de cal y ladrillo. En septiembre de 1733, dice el padre provincial, dice que viniendo el hermano Blanqui, dirigiré a la obra de este colegio, la del colegio Convictorio, y también la de Altagracia, o sea que el padre Andrés Blanqui, de un plato volador, viene a Altagracia y a Jesús María. Y evidentemente este padre Blanqui no solamente prestaba trabajo para los jesuitas, sino también para las acciones virreinales, como por ejemplo en Buenos Aires trabaja para generar la construcción del cabildo, el cabildo tan mutilado que todavía vemos. Pero entonces todos, acá en esto pongo un montón de barcos que vienen con el viento de Europa a desembarcar en nuestro territorio. ¿Y de dónde vienen todos estos? Vienen de un espacio de seminario, de instrucción, de distintos lugares de Europa, donde los que por su fe, por su motivación quieren ir ahí, van a aprender a ser jesuitas. Y esos que van a aprender jesuitas, encuentro que por ejemplo el padre Kraus, que viene acá, dice, venimos junto con 56 frailes más, o sea que no vienen solos, vienen en mucha cantidad de frailes. ¿Saben lo que hacían? En realidad no pueden venir a Alemania directo porque no había aviones, tenían que venir en barco. No salían de barco, en barco iban a otros espacios jesuitas, en este caso en Sevilla. Esperaban ahí a lo mejor un año hasta que había posibilidad de contingente de barcos que los traían hasta Buenos Aires. En Buenos Aires los recibían y ahí los distribuían. Algunos iban para el lado de Misiones, otros iban para... y así evidentemente iban distribuyéndose entre unos y otros. Acá en esta lámina ustedes pueden ver cómo está detectado también la parte de imprenta. ¿Ven? Cómo está... no venían solamente con ideas, venían con libros y venían también con ideas para imprimir acá. O sea que la imprenta de los niños expósitos que estudiamos cuando estudiamos la Revolución de Mayo viene de acá, viene justamente de las misiones jesuíticas. O sea que ellos tenían imprenta para poder distribuir. ¿A quién? A los que sabían leer, evidentemente, porque la forma de difundir el mensaje era no solamente a través de la lectura, sino también a través de la arquitectura que estamos mencionando y a través fundamentalmente de la música. Vamos a Santa Catalina. Esta es Santa Catalina y acá vemos todavía una fachada más imponente, una fachada hasta con 2 torres muy altas. ¿Las torres para qué sirven? Para poner campanas, para ser distinguidas a distancia, para servir como referencia, para que la campana se escuche lejos. O sea que había muchísima gente
Ahora lo vemos sin nadie porque después de la expulsión la Junta de Temporalidades fue vendiendo esta estancia, la compraron propiedades privadas, todavía sigue siendo de una familia, que incluso se reparten pedazos del monasterio. Y bueno, es un edificio imponente todavía hoy, decretado Monumento Nacional. Yendo a su aspecto exterior, vemos al costado cómo está el monasterio, digamos, la parte donde vivían los frailes, siendo que la iglesia era el punto distintivo. O sea que acá nos llega otro mensaje. No son los frailes los que de alguna manera son importantes, son gente que pasa. Los frailes son gente que está ahora, pero va a ser sucesivamente otro y otro y otro. Hay un continuo. Pero el que determina todo no es el Papa, es Dios. Entonces, lo que quiere decir más que nunca la Iglesia es el mensaje de que el templo va a ser el elemento más importante en el caso de la distribución urbana, planeamiento urbana en el sentido de generar asentamiento de grupo humano de estas poblaciones. La iglesia siempre es lo que más se destaca, es el punto más llamativo y como que de alguna manera sería el de mayor ruido dentro de ese conjunto de la obra que queremos demostrar. Y yendo a la planta, también vemos justamente cómo en Santa Catalina ya tenemos completo el claustro. Acá está la iglesia, el claustro completo, y el otro claustro que vendría a ser el claustro de novicios también armado. O sea que esto ya es algo mucho más importante que Altagracia. Lo vemos desde arriba. Acá está uno de los claustros, que es el claustro de los monjes, y acá estaría el claustro de novicios o el claustro de escuelas, porque muchas veces también se usaba para poder instruir a algunos que ellos veían que tenían alguna capacidad mayor para que fueran auxiliares dentro de esa pirámide de mando y de control de producción. Vamos a terminar ahora con la acción de un fraile, que es el padre Antonio Sepp. Sepp nació en Tirol y fue por su vocación jesuita, y desde muy chico estaba instruido en la música. Entonces él siguió con esa idea de la música como su aporte cultural dentro de la orden, y era compositor, sabía tocar flauta, corneta, piano, clarín, trompa, marina, todo. ¿Y a dónde fue a instruirse como jesuita? En Germania, o sea, en la parte del sur de Alemania, y en 1690, o sea, casi al final de 1600, él quería ir a la India, pero no. En lugar de mandarlo a la India, lo mandan a nuestra zona y lo designan para venir a Yapeyú. Pero él cuenta en sus memorias que ya cuando iba hacia allá, por el río, iban tocando música, y que él observó que los aborígenes venían a la orilla a escuchar eso, de un lado o del otro, y entendió justamente que ese sería uno de los mejores mensajes más que mensajes, herramientas. Acá en la última lámina les dejo la posibilidad de que ustedes lean más sobre esto para que pasemos a la segunda parte de este trabajo.